iniciamos transmisión, me acaban de avisar que ya estamos en condiciones, iniciamos transmisión entonces. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Y para verificar la existencia del quórum legal, pido al encargado de la Secretaría Ejecutiva o el secretario ejecutivo por Ministerio de Ley, el licenciado Óscar Jasso Nevares, se sirva a pasar la lista correspondiente a efecto de verificar este requisito legal. Buenas tardes, presidente. Le informo que asisten por videollamada a esta sesión el consejero Gabriel Armando Ruiz Gámez, la consejera Minerva Correa Hinojosa, el consejero Jesús Joaquín Sotelo Mesta y el consejero Roberto Siqueiros Granados. Se encuentra presente la totalidad de los miembros del Consejo, de forma tal que existe quórum legal. Muchísimas gracias. Verificada entonces la existencia del quórum legal, se declara abierta esta sesión en el entendido de que el acuerdo que constituye su objeto, que se tome en ella, será por lo tanto válido. Pido enseguida entonces al licenciado Jasso que se sirva a someter a consideración de este consejo el único punto que constituye o que conforma el orden del día de esta sesión. Consejera y consejeros, les informo que esta sesión extraordinaria pública está convocada exclusivamente para analizar, para hacer una revisión y una modificación en su caso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se toman acciones en razón del semáforo epidemiológico de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Este acuerdo, según el archivo de la Secretaría Ejecutiva, fue tomado en sesión pública extraordinaria del 27 de octubre de 2020. Si están ustedes de acuerdo en aprobar el orden del día a que he hecho alusión, por favor alcen la mano en señal de aprobación. Presidente, le informo que la votación de referencia arrojó unanimidad. Muchas gracias. Habiendo sido entonces aprobado el único punto que conforma el orden del día, procedemos a desahogarlo. Como antecedentes y como es de su conocimiento, quisiera destacar dos datos importantes. Primero, que como ustedes saben, hace unos días el Ejecutivo del Estado, con base en acuerdos tomados en el Consejo Estatal de Salud, emitió un acuerdo para endurecer las medidas que restringen la movilidad a efecto de hacer frente al incremento agudo que en la tasa de contagio de la enfermedad producida por el virus COVID-19 se ha generado en nuestro estado, particularmente en Ciudad Juárez y en Chihuahua, pero también en el resto del estado en las últimas semanas. Este acuerdo establece que como excepción a estas restricciones hay ciertas actividades que podrán seguir funcionando. Concretamente, el artículo 3 del acuerdo establece lo siguiente. Dice: las actividades y establecimientos que a continuación se indican serán las únicas que se podrán realizar o continuarán operando en el estado durante el horario de restricción. Fracción quinta, servicios de seguridad públicos y privados, así como procuración e impartición de justicia. Esto supone entonces que en principio el Poder Judicial tiene la autorización de la Autoridad de Salud para seguir funcionando y procede entonces examinar en qué situación nos encontramos para ver qué medidas cabe tomar en esta circunstancia en el ámbito de las facultades del propio Consejo de la Judicatura. Para tener la información oportuna, se pidió a los funcionarios y empleados de la estructura administrativa que se sirvieran a recabar la información al 5 de noviembre respecto de cuál es el estado que guarda el Poder Judicial en el contexto de esta pandemia. Y la información que se obtuvo, una vez que se verificó, no solo con la autoridad encargada de gestionar la pandemia, que es la Dirección de Gestión Ambiental, conocida como GALDA, sino
con verificaciones específicas con cada titular para tener la mayor certeza de la fiabilidad de la información, lo que se obtuvo fue lo siguiente y que puede apreciarse en esta gráfica que aparece en pantalla compartida con ustedes. Tenemos que existe un número de empleados y funcionarios del Poder Judicial en todo el estado que actualmente, o mejor dicho, al 5 de noviembre, tenían el carácter de positivos, de 116, que es la rebanada amarilla de esta gráfica de PAI y que representa el 4% del total de nuestros empleados y funcionarios. Asimismo, teníamos en ese momento 178 funcionarios y empleados sospechosos que representan el 5% de nuestra plantilla laboral. Por otra parte, teníamos en ese momento 101 empleados y funcionarios incapacitados por razones distintas al SARS, al COVID, que representan un 3%, así como 321 compañeros y compañeras empleados del Poder Judicial que representan el 9% y que por su condición de vulnerabilidad, sin estar enfermos, no están acudiendo a trabajar físicamente. El remanente, el 79%, que componen 2.731 compañeras y compañeros, está activo y está acudiendo a trabajar. La distribución por distritos de los casos positivos es la siguiente. El 44%, que son 51 casos, corresponden a esta parte verde de esta gráfica de PAI y que representan el 44%. El 36%, que son 42 casos, corresponden a Morelos y 23 casos, que corresponden al 20%, se ubican en el resto del estado. Respecto a los sospechosos, la distribución es la siguiente: 75 en Bravos, 84 en Morelos y 19 en el resto del estado. Y finalmente, en cuanto a la plantilla laboral que sigue trabajando porque no está en ninguno de estos supuestos, ni de positivo, sospechoso, incapacitado por otras razones o vulnerable, tenemos que hay 903 compañeras y compañeros en Bravos, 1,278 en Morelos y 550 en el resto del estado. En estas condiciones tenemos también a las personas vulnerables, 72 en Bravos, 197 en Morelos y 52 en el resto del estado, así como finalmente incapacitados por otros motivos, 30 en el resto del estado, 25 en Bravos y 46 en Morelos. En estas condiciones es razonable concluir que la forma en la que se ha gestionado la prevención del contagio de la pandemia dentro de nuestras instalaciones ha sido relativamente exitosa, ha cumplido el propósito para el que fue pensada y particularmente las medidas que se echaron a andar desde hace 2 semanas en números redondos. Medidas que, como ustedes saben, mediante acuerdo de este Consejo, dispusieron la suspensión de las audiencias presenciales, salvo en casos urgentes, así como la suspensión de las notificaciones personales por conducto de actuaría, es decir, aquellas que no son por vía electrónica, también con excepción de los casos urgentes. Esto en adición a que los demás mecanismos que ya venían funcionando, como la cita para poder acudir a los tribunales a revisar expedientes o hacer alguna gestión, como las ventanillas de recepción de promociones, de demandas, etcétera, pues es lo que ha venido funcionando en los últimos días y que razonablemente permite, me parece a mí, concluir que al corte del 5 de noviembre, según estas cifras que acabo de compartir con ustedes, pues la cosa está bajo control. Y si esto es así, pues entonces quiero proponer a ustedes que pudiéramos en esta sesión simplemente prorrogar la vigencia de este estado de cosas, al menos durante una semana más, que en realidad sería una semana y un día, porque el lunes es 16 de noviembre, si mi memoria no me falla, es inhábil, de forma tal que la vigencia de este estado de cosas sería incluido ese lunes, que por ser inhábil pues no tendría mayor problema, de forma tal que el 17 sería el horizonte temporal de esta prórroga
y que además me parece a mí que es razonable porque supone brincar los 2 fines de semana en los que va a haber una restricción pues prácticamente absoluta de movilidad, que son el que empieza el día de hoy en la tarde y el de la semana que entra. Tendremos también actualizada la información sobre cómo se van comportando los casos positivos y los sospechosos, para que si es necesario tomar alguna medida urgente en el transcurso de esta semana y media que falta para el 17 de noviembre, pues podamos hacerlo con la mayor eficiencia y capacidad de respuesta que sean oportunas, que sean necesarias para ese fin. En estas condiciones, pues la propuesta supone prorrogar la vigencia del estado de cosas actual hasta el 16 de noviembre incluido, de forma tal que el horizonte en el que regresaríamos a otra cosa, salvo que tuviéramos que tomar otro acuerdo, sería el 17 de noviembre. Y también un exhorto, que esto no requiere acuerdo, pero podemos dejar constancia de ello en el registro y en la transmisión de esta sesión, un exhorto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo para que revise y refuerce en el ámbito operativo el cumplimiento estricto de las medidas que ya vienen aplicándose desde hace tiempo y que tienen que ver con toma de temperatura, con distanciamiento social, con uso de mascarilla, con mecanismos para cuestiones meramente operativas. Esta sería entonces la propuesta y desde luego, si hubiere algún comentario, pues desde luego lo escuchamos con mucho gusto. No habiendo comentario alguno, entonces le pido al titular de la Secretaría Ejecutiva por Ministerio de Ley que se sirva someter a votación esta propuesta de acuerdo. Consejera y consejeros, a continuación someto a votación el acuerdo que acaba de señalar el presidente y que en síntesis o en resumen consiste en prorrogar la vigencia del acuerdo general tomado en sesión pública extraordinaria del 27 de octubre de 2020. Entiendo, presidente, que sería hasta el 13 de noviembre, ¿verdad? No, hasta el 16 de noviembre incluido. Ah, perfecto. Entiendo que sería prorrogar la vigencia hasta el 16 de noviembre. Por favor, sírvanse a manifestar en la forma acostumbrada. Presidente, la votación acordó unanimidad en favor del acuerdo propuesto por usted. Visto el sentido de la votación, ¿se acuerda entonces que se prorroga el último acuerdo que en relación, la vigencia del último acuerdo que en relación con la gestión de la pandemia emitió este propio Consejo y consecuentemente el estado de cosas actual hasta el lunes 16 de noviembre, incluido este lunes que es inhábil, y al mismo tiempo, aunque no forma parte del acuerdo, como lo anuncié, se le exhorta al secretario ejecutivo por Ministerio de Ley para que revise y refuerce en el ámbito operativo el cumplimiento estricto de todas las medidas que para la prevención de la pandemia han sido tomadas en todos los acuerdos que ha emitido este Consejo y que continúan vigentes. No habiendo ningún otro asunto que tratar, les agradezco su presencia por esta vía en esta tarde. Les deseo que tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias a quienes por las redes sociales han presenciado esta sesión y nos han acompañado en la toma de este importante acuerdo. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, buen fin de semana.